Tenemos en la línea a Luis Eduardo Mechato, quien es subintendente de Lima Metropolitano de la SUNAFIL. Señor Mechato, ¿cómo está? ¿Está conectado con nosotros? ¿Está conectándose? Ahí está. Señor Mechato, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No te escucho. Hola, ¿me escucha? Hola, ahora sí. ¿Cómo está? Tenemos entonces en la línea a Luis Eduardo Mechato, quien es subintendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. Señor Mechato, veníamos hablando un poco en particular de los dos operativos que se llevaron a cabo ayer en menos de 24 horas, uno en Pueblo Libre y el otro en Puente Piedra, uno de trata de tema industrial y el otro de tema de trata de personas, pero ambos que tienen como víctimas adolescencias vulnerables, ¿no? Quisiera que hablemos un poco sobre el primer operativo, ese que se llevó a cabo en una fábrica de lencería, si pudiera contarnos un poco. Sí, ¿cómo estás, Manuela? Buenas tardes. El día 26 de enero se llevó a cabo una intervención conjuntamente con la División de Trata de Personas de la Policía Nacional, donde se intervino una fábrica de lencería a efectos de poder identificar presencia de menores de edad en actividades riesgosas, lo cual fue identificado por parte de nuestro personal inspectivo, quien pudo identificar a 5 menores de edad que se encontraban realizando labores productivas dentro de la fábrica de lencería. Asimismo, se pudo identificar que del 100% de trabajadores que laboran en esta fábrica de lencería, más del 92% se encontraban fuera de planilla. Claro, quiere decir, tenían a personas trabajando en jornadas largas y extensas y ninguno de ellos tenía los derechos laborales al día, ¿no? Es decir, era una empresa que operaba de manera informal. No, no es una empresa informal y eso es lo que llama la atención. Es una empresa que cuenta con un RUC, tiene trabajadores declarados en planilla, pero lo que hacen algunas empresas, como el caso de esta empresa que se fiscalizó, es que tienen a un grupo de trabajadores en planilla y a otro grupo con la finalidad de reducir sus costos laborales, los tienen a través de locación de servicios. Entonces, de esta forma se les desconoce sus derechos laborales, únicamente se les paga la contraprestación por la labor que efectúan. Claro, y encima, además de ese agravante de que tengan a un porcentaje de sus trabajadores fuera de planillas, está el hecho delictivo de que trabajaban con menores de edad. La información que nos ha llegado es que 4 de ellos tenían entre 16 y 17 años y uno era menor de 12 años, un adolescente de 12 años trabajando en una fábrica, operando maquinaria pesada, una situación sumamente riesgosa, no solo para el de 12, sino para cualquiera de estos menores de edad, que tengo entendido que ustedes pudieron verificar que efectivamente realizaban trabajos de riesgo. Exacto. Recordemos que nuestra legislación nacional establece que la edad mínima de admisión al empleo es de los 15 años en adelante, ¿correcto? Excepcionalmente, la norma nos establece que pueden laborar menores desde los 12 años en adelante, pero para ello requieren una autorización por parte del órgano Padre. jurisdiccional. En el caso de los mayores de 14 a 17, requieren una autorización por parte del Ministerio de Trabajo, el cual va a verificar que la labor para la cual es contratada el menor no pone en riesgo ni su salud ni su integridad. En el caso de estos 5 menores, se pudo identificar que los adolescentes que estaban entre los 14 y los 17 no contaban con ningún tipo de autorización por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, al igual como el menor de 12 años, que no podía ser autorizado por parte del Ministerio. Y muy aparte de ello, tomando en cuenta la actividad que estaban desarrollando, que es el uso de estas máquinas que se utilizan normalmente en fábricas de lencería, exponían en riesgo y ponían en riesgo su integridad y su salud. Claro. Luis Eduardo, tengo entendido que este caso se dio a conocer, o mejor dicho, el operativo se armó a partir de una llamada a la línea 1818, que es una línea de atención para casos en los que un ciudadano puede identificar que hay un adolescente, un niño o adolescente en situación de posible peligro o vulnerabilidad.
¿Cómo funciona la línea 1818 si es que supieras un poco del tema y pudieras decirnos qué tipo de casos podemos reportar como ciudadanos? Claro, la línea 1818 es un número general para poder recibir cualquier tipo de denuncia ciudadana. Pero adicionalmente, si nosotros queremos denunciar algún tipo de incumplimientos laborales o presencia de adolescentes o menores de edad laborando sin las condiciones mínimas que exige la ley, pueden utilizar el aplicativo que maneja Sunafil, el SOS Alerta Trabajo Infantil, que es un aplicativo que lo pueden encontrar en la Play Store o también a través de la página web de Sunafil, donde directamente cualquier ciudadano, sin necesidad de establecer una identificación plena del menor o de la dirección o qué empresa está funcionando en la dirección que está denunciando, hace una alerta y nos señala para que nosotros evaluemos y enviemos a un equipo del personal inspectivo para que puedan realizar las actuaciones de fiscalización correspondientes y de determinar que existe alguna falta como la que hemos identificado en Puente Piedra, adoptar las medidas de sanción correspondientes. Ok, perfecto. Es bueno saberlo porque yo creo que nos enfrentamos con este tipo de situaciones a diario. Muchas veces estás en el semáforo y ves que hay menores muy chiquitos, que de todas maneras son menores de 10 años que están trabajando, o hemos visto recientemente como uno de los casos que se reveló en Miraflores, una red completa de personas que alquilaban a menores de edad para pedir dinero. Entonces, creo que es importante que como ciudadanía sepamos en qué casos podemos alertar. ¿Me repites? El aplicativo es Claro, el Suna aplicativo que manejamos en Sunafil es el SOS Alerta Trabajo Infantil. SOS Alerta Y Trabajo Infantil. Alerta Trabajo Infantil. Asimismo, también tenemos los canales de denuncia virtuales por parte de Sunafil. Bien, ahora tengo una pregunta para ti, Luis Eduardo. Ok, ya, el Sunafil lleva a cabo el operativo, ¿no? Ya saca a los menores, evidentemente me imagino que articula con la policía para que se investigue a las personas que han tenido a estos menores operando. ¿Y qué pasa con esos niños y esas niñas? ¿Entra aquí a calar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Hay trabajo articulado? ¿Qué va a pasar con estos niños que estaban expuestos y que evidentemente están en peligro? Claro, en este caso articula el Estado en general una actuación completa para poder brindar una adecuada protección a estos menores de edad. O sea, una vez que nosotros como inspectores o el personal inspectivo determina la existencia de presencia de menores de edad, lo que hace es inmediatamente poner en conocimiento de la policía para que esto los ponga a resguardo. Una vez que se logre la plena identidad de los menores de edad, ubicar a un familiar responsable a quien le hacen entrega en ese momento del menor de edad. Porque como puedes entender, para un menor de edad ser llevado a una dependencia policial es un trauma, porque ellos consideran o creen que lo que están haciendo es un delito, pero el menor de edad no está cometiendo el delito. Quien está cometiendo la infracción es el Es el empleador, adulto. Claro, yo te pregunto ¿ya? porque evidentemente sí puede haber una situación de riesgo familiar si es que dentro de la estructura familiar se conoce que el menor está siendo expuesto a este peligro y aún así se permite, ¿no? Creo que sí tendría que haber una intervención, por lo menos de los programas sociales, para ver cuál es el entorno en el que está creciendo un menor y por qué está siendo obligado, forzado o empujado a trabajar. Claro, adicionalmente de ello, se pone en conocimiento del Ministerio de la Mujer para que a través de los órganos correspondientes procedan a brindar la atención y la protección que requiera este menor en el caso de que esté realmente en un ambiente familiar que lo expone a un riesgo permanente. Claro, claro, creo que cada caso tiene que analizarse por separado, ¿no? A ver, aquí tenemos una pregunta que nos hace un usuario. Jorge Morales dice, pregunta para el entrevistado. ¿Qué acciones está tomando Sunafil para erradicar esta explotación infantil laboral? ¿Existen políticas públicas para combatir este flagelo? Claro. A ver, empezando por la última parte de la pregunta, respecto a las políticas públicas. Sí existen políticas públicas, existen planes nacionales que buscan combatir el trabajo infantil. En estas políticas públicas y planes nacionales no solo interviene SUNAFIL,
sino también intervienen otros órganos estatales como es la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, los cuales dentro del marco de sus propias competencias tienen que ejecutar una serie de acciones que logren coadyuvar a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil. Propiamente en las labores que realiza SUNAFIL, además de las labores de difusión, de promoción y de capacitación que se realizan en diversos centros de trabajo, también tenemos un grupo especializado, el grupo especializado contra el trabajo infantil, que es el GI, el grupo especializado de inspectores de trabajo contra el trabajo infantil y trabajo forzoso. Es un grupo conformado por un equipo de inspectores, los cuales están plenamente capacitados para poder identificar y atender en la forma correcta estas situaciones donde se presentan situaciones de trabajo infantil o de trabajo forzoso. Claro, más allá de los operativos, digamos, como en este caso, que nació a raíz de una llamada, SUNAFIL constantemente hace intervenciones, no solo por hallar situaciones como esta de explotación laboral infantil, sino de que hemos visto ya casos en los que, sobre todo en estas fábricas grandes o en estas industrias, las condiciones laborales son paupérrimas. Creo que cabe recordar el infame caso del contenedor en el que dos jóvenes murieron asfixiados. Siempre volvemos a ello porque lamentablemente es la realidad de las condiciones laborales a las que son sometidos muchos jóvenes. Entonces tenemos esta imagen de los dos jóvenes que murieron asfixiados, que no pudieron ser rescatados en pleno incendio y cuyos empleadores los encerraban con llave, no les permitían salir para que no tuvieran alternativa de no cumplir con las horas de trabajo, tenían que orinar en una pequeña botella. Mejor dicho, estamos hablando en estos casos prácticamente de esclavitud, ¿o me equivoco? Claro, en este caso concreto el que nos habla es de la Galería Nicolini, donde fallecieron dos Sí. jóvenes producto del encierro por parte del empleador. También en su momento se realizaron la verificación a través del personal inspectivo, lo cual ya como es de público conocimiento ha culminado nuevamente en una sentencia Sí. en los últimos días por parte del Poder Judicial. Evidentemente, por parte de SUNAFIL, la labor no es solo una labor fiscalizadora, sino también cumplimos una labor preventiva y orientadora, motivo por el cual dentro de nuestros planes anuales están no solo las labores de fiscalización propiamente dichas, sino también las labores de prevención, las cuales se realizan en en distintas actividades económicas, en distintos centros de trabajo a nivel nacional para poner en conocimiento y recordarle a cada uno de los empleadores cuáles son sus obligaciones que tienen, no solo en temas laborales, sino también en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual va a Claro. permitir reducir esta brecha tan grande que tenemos en lo que es la informalidad laboral en nuestro país. Luis Eduardo, ¿qué consecuencias puede afrontar una persona que buscando ahorrarse un par de soles contrate a jóvenes en estas condiciones, que tenga, como en el caso de esta empresa de lencería, a menores de edad trabajando contraviniendo la ley? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener? Estas faltas son faltas de naturaleza insubsanable, es decir, en estos casos no procede ningún tipo de corrección por parte de las empresas en las cuales se identifican presencia de menores de edad. En estos casos, nuestro reglamento general de la Ley de Inspección de Trabajo nos señala que las microempresas están expuestas, ¿sí? ¿Me ¿Sí? pueden escuchar? Sí, lo estamos Ah, ya. escuchando. Perdón. Nuevamente, entonces, nuestro reglamento general de la Ley de Inspección de Trabajo nos señala que en estos casos las empresas pueden recibir sanciones entre 50 y 200 UITs por contratar a menores de edad en actividades peligrosas o a menores de edad en una actividad permitida, pero sin la debida autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Ok, hay una duda que me queda porque, bueno, yo sé que ustedes no han visto directamente el caso de Pueblo Libre, pero este supuesto sauna en el que encontraron que estaban explotando a mujeres e incluso a una menor de edad ya había sido intervenido con anterioridad. Entonces, me queda la pregunta de qué es lo que se está haciendo efectivamente. ¿No se clausuran los locales? ¿Tienen licencia para volver a operar?
digamos, qué podría evitar que esto siga sucediendo? Es un local que ya habían intervenido 2 veces anteriormente y que sin embargo ha seguido operando. Lo que pasa es que en este tipo de intervenciones mucho se requiere de la participación de los gobiernos locales para que a través de sus áreas de fiscalizaciones puedan, dentro del marco de sus competencias, asumir las obligaciones que les corresponden, como puede ser el tema de las sanciones y las clausuras definitivas de estos tipos de establecimientos que utilizan una fachada distinta para realizar otro tipo de actividades. Pero yo me imagino que es eso, ¿no? Y creo que sí debería haber jurisprudencia que sea mucho más firme o acciones fiscalizadoras que sean mucho más diligentes y que les impidan volver a operar, porque es muy útil entonces que los clausuren ahorita y que luego abran un nuevo RUC y bajo una nueva fachada sigan haciendo lo mismo de siempre, porque entonces van a pagar la multa. Hay casos en los que, por ejemplo, se les impide volver a operar, se cierra la empresa por completo. A nivel de SUNAFIL únicamente tenemos la potestad de poder cerrar un centro de trabajo cuando existe un riesgo en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, una obra de Okay. construcción que no cubra con las garantías mínimas de condiciones para sus trabajadores y que los exponga a un riesgo inminente, SUNAFIL sí tiene la potestad en esos casos de ordenar la paralización y el cierre de la obra hasta que la empresa cumpla con subsanar y corregir y otorgar esas condiciones mínimas de seguridad que requieren todos los trabajadores. Bien, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Ojalá entonces que en estos dos casos las sanciones sean estrictas y se les impida volver a operar, no solo pagando multas, sino a través de sanciones penales, ¿no? Porque estamos hablando de que se ha incumplido la ley. Entonces, que ojalá que estas investigaciones den frutos más adelante y que este tipo de sanciones sean un desincentivo para estas prácticas. Ha sido Luis Eduardo Mechato, subintendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. Muchas gracias, Luis Eduardo, por conectarte con nosotros. Muchas gracias a ti, Manuela. Hasta luego, buenas tardes.